La ley ceremonial tiene una suma importancia en el conjunto de reglas mosaicas. ¿En qué consistía esta ley y qué importancia religiosa tenía para el pueblo de Israel? Bueno, la ley ceremonial era un conjunto de ordenanzas que Dios había mandado al pueblo de Israel para aprender acerca del significado de la salvación. Es cierto que después que el ser humano pecó en el Edén, de alguna forma el ser humano necesitaba tener una representación visible del carácter de Dios. Y el ser humano necesitaba saber cómo iba a ser Dios para erradicar el pecado de su corazón, erradicar el pecado del planeta Tierra y del universo entero. En Génesis 3:15 se garantiza a la humanidad que ellos tendrían un Redentor, un Salvador. Y de diferentes formas ellos podían capturar esa escena. Cuando ellos sacrifican el primer corderito, debió haber sido muy doloroso para Adán. El ver ese animalito tierno al cual él le había puesto un nombre, ahora morir degollado en sus manos, debió haber sido horrible. Los patriarcas, Abraham entre ellos, también sacrificaba animales, teniendo eco de esa promesa que le había sido dada. Y más adelante, cuando el pueblo hebreo entra en el desierto, sale de Egipto, una de las razones que querían salir era precisamente para ofrecer sacrificios, ofrecer holocaustos. Era algo así como un drama que ellos usaban para ilustrar qué es lo que Dios había prometido hacer. Había muchos pueblos que tenían diferentes rituales alrededor del pueblo de Israel y tenían diferentes tipos de ritos, que para alcanzar la salvación o para alcanzar una buena cosecha tenían que hacer tal o cual determinada cosa, tenían que hacer cierta clase de sacrificios, ya sea de animales o inclusive hasta de sacrificios humanos. En los ritos hebreos, el rito como tal no es lo que te garantizaba redención o libertad, sino que eran símbolos de lo que iba a ocurrir en el futuro. Dios mandó al pueblo de Israel que hiciera unos tipos de rituales también, que tenían que ver con el sacrificio de animales, que tenían que ver con la purificación del cuerpo, para que el pueblo de Israel fuera comprendiendo acerca de la importancia del pecado, de la importancia de la salvación y también acerca del plan de salvación que Dios tenía. La ley ceremonial es precisamente este conjunto de ilustraciones, de figuras, de sombras del original. Sacrificios para paz, sacrificios de agradecimiento y sacrificios por los pecados. Todos ellos apuntaban hacia un sacrificio futuro, no tenían poder en sí mismos. Levíticos 16 es el centro de estos sacrificios. Levíticos 16 es el centro de todo el Pentateuco, de los primeros 5 libros. Si sumamos la estructura y la vemos como una X, un quiasma, esa es una forma, un espejo, una forma de poder entender cómo los hebreos escribían, vemos que el centro del Pentateuco es el libro de Levíticos y el capítulo 16, siendo el epicentro. Allí es donde se explica el Yom Kippurim, el día de las expiaciones, en donde finalmente se expían a aquellas personas que durante el año habían estado haciendo sacrificios simbólicos. El perdón, todo eso, está ilustrado a través de todo ese sistema de ceremonias que tenía como centro el santuario. La mitad del libro de Éxodo está dedicado a las indicaciones que Dios da para construir este santuario. Todo el libro de Levítico está dedicado a los rituales y ceremonias que se habrían de hacer en ese santuario. Lo tenemos también en el libro de Números, cómo Dios acomoda a todo el pueblo de Israel en torno al santuario. Y finalmente en el libro de Deuteronomio, cómo Dios recomienda al pueblo vivir en armonía con la ley del santuario. Y es interesante que cada elemento del santuario, cada elemento importante tiene que ver con la teología de El Salvador, tiene que ver con Cristo. Entonces tenemos el corderito que simbolizaba a Cristo, el chivito que simbolizaba a Cristo, la paloma que simbolizaba a Cristo, el sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. De manera de que era crucial, era fundamental
todo el sistema de ceremonias y sacrificios para el pueblo de Israel, porque de alguna manera era la ejemplificación cotidiana del plan de salvación, de la relación que tenía cada hijo de Dios, cada creyente de ese tiempo, con Dios y entonces de su salvación. Ahí vemos atada la experiencia de Génesis, la experiencia de redención de Abraham en Génesis 22 también, aparte de la de Adán. Vemos la experiencia del Éxodo en Pascua, vemos la experiencia que ellos van teniendo y apuntando hacia el Nuevo Testamento, hacia ese nuevo pacto que ahora se cumpliría. Todo aquello que era figura, todas estas leyes tendrían su cumplimiento en el Calvario. Con el cumplimiento simbólico de la ley ceremonial en la muerte de Jesús, ¿qué valor pasa a tener la ley de Moisés a partir de ese momento? ¿Por qué muchos religiosos afirman que la ley quedó clavada en la cruz? Se ha expresado algunas veces de que cuando Cristo fue crucificado, Él clavó en la cruz una ley, o la ley. Y eso ha traído cierta controversia y tal vez cierta confusión. Los cristianos actualmente se basan en Colosenses 2:14 para decir que hay una ley que ha sido clavada en la cruz. Es un tema que adquirió bastante relevancia en la iglesia cristiana, pero como un tema que adquirió cierta posición como para diferenciar o hacer una diferencia con respecto de la ley de Moisés. Muchos cristianos aseveran de que la ley que quedó clavada en la cruz fue toda la ley, que inclusive los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. La base de esa duda o de ese concepto lo encontramos en un escrito del apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: anulando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si entendemos que la Biblia es un todo y toda la Biblia es la revelación de Dios y la ley de Moisés es la ley de Dios y es también revelación de Dios para Moisés y de Moisés al pueblo de Dios, es difícil pensar que el mismo Jesús en la cruz haya clavado una ley, por decir que con ese acto, con su muerte, haya, como se suele decir, que Jesús haya derrocado o le haya quitado vigencia a una parte de la ley de Dios, o que haya dicho que esa ley caducó, que esa ley terminó y que ya no tiene vigencia en la actualidad para los cristianos. Bueno, muchos cristianos piensan así con respecto a la ley de Moisés y específicamente con respecto de la ley ceremonial. La ley ceremonial tenía la idea o la intención de apuntar hacia la cruz. Tenía el propósito de presentar una prefiguración hacia lo que habría de venir. Es un anuncio hacia un evento. Una vez el evento ocurre, esa ley no tenía razón de ser. A diferencia de la ley de los 10 mandamientos, que precedía a Sinaí, que precedía la experiencia del Calvario, teniéndolo en mente, porque estamos hablando de una ley de amor por la cual se rige el universo. Los 10 mandamientos es una ley eterna, permanece para siempre. La ley ceremonial tenía la intención de prefigurar los eventos del Calvario y aquello que sucedió en la cruz en aquel fatídico viernes. Es decir, todo ese sistema que fue anulado en la cruz era sombra, era un símbolo de lo que había de venir. O sea, era nada más que una representación gráfica, una ilustración del plan de salvación que iba a ser especialmente consumado en el Calvario, cuando Jesús diera su vida en el Calvario. Entonces dice,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo el sistema, como decíamos, de sacrificios, todo el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento era una sombra, era un símbolo. Cuando Jesús murió, dejó de tener vigencia, por así decir, fue clavado allí. Es cierto que desde la muerte de Cristo en adelante ya no hay una ley ceremonial al estilo de la ley ceremonial que tenía el pueblo de Israel. Ya no tenemos un santuario en la tierra, ya no tenemos un altar donde se hagan sacrificios de corderitos, pero de alguna forma el Evangelio, el Nuevo Testamento, da a entender que el santuario no ha caducado, sino que el santuario de Israel ha sido glorificado en la persona de Cristo, y que si bien es cierto que ya no tenemos un santuario terrenal, pero tenemos un santuario celestial que de alguna forma sigue acompañando al pueblo de Dios. La única persona por la cual podemos ser salvos y en la cual encontramos la salvación es a través de Cristo. Si Cristo era el ejemplo del corderito que iba a morir por nosotros y nos iba a salvar del pecado, ese ejemplo se cumplió. Se cumplió hace 2000 años, cuando Jesús vino, murió y nos dio la salvación. Ahora yo, vos y toda la audiencia y todas las personas que están escuchando esto podemos ser salvos gracias al sacrificio de Cristo.